Hola, hola, buenos días, bienvenidas a todas y ya vamos a arrancar con el capítulo número 6 de nuestro libro Ingeniería Interior, ¿ok? Entonces por aquí les voy a compartir el material para la lectura de hoy y arrancamos con el cuerpo, la máquina más sofisticada. Nuestro cuerpo constituye la parte más íntima de la creación física. Es el primer don del que somos conscientes y es también la máquina más sofisticada. Cualquier otro artefacto del planeta proviene de ella. La ciencia yoica, como he explicado previamente, no habla de la mente ni del alma. Todo es un cuerpo, ya sea un cuerpo físico, cuerpo mental, cuerpo energético, un cuerpo etéreo o un cuerpo de dicha. Este enfoque alberga una sabiduría profunda que no nos permite escapar a estados psicológicos ilusorios o a abstracciones metafísicas. Nos arraiga firmemente en el ámbito de lo tangible, incluso mientras nos conduce de forma gradual hacia esferas físicas más sutiles y gradualmente hacia el más allá. El cuerpo físico está diseñado y estructurado para funcionar sin demasiada intervención tuya. No tienes que hacer que el corazón lata, ni que el hígado lleve a cabo sus complejos procesos químicos. Ni siquiera tienes que intentar respirar. Todo lo que necesitas para tu existencia física sucede por sí mismo. El cuerpo es un instrumento sumamente completo y autónomo. Si te fascinan las máquinas, no encontrarás una mejor que esta. Se trata de la maquinaria más compleja del planeta. Integra todos los niveles más altos de la mecánica y de la electrónica, así como el circuito eléctrico más avanzado que puedas imaginar. Si te comes un plátano a primera hora de la tarde, al anochecer esta fruta se ha convertido en ti mismo. Aunque según Charles Darwin debieron transcurrir millones de años para que un mono se convirtiera en un ser humano, en unas pocas horas tú eres capaz de transformar un plátano o un pedazo de pan en un ser humano. Es obvio que la propia fuente de la creación funciona dentro de ti. Existe una inteligencia que trabaja en tu interior, más allá de tu mente lógica, que puede transformar un poco de comida en el mejor ejemplar de existencia tecnológica. Si pudieras lograr esa transformación de forma consciente en lugar de inconsciente, si pudieras llevar una pizca de esa inteligencia a tu vida diaria, en lugar de vivir miserablemente, tu vida sería mágica. El místico indio del siglo XII, Vasavama, describió el cuerpo como un templo móvil, debido a que sintió la fuente de la creación vibrando en su interior. Mis piernas son los pilares, afirma en uno de sus versos más conocidos de la literatura mística del sur de la India. El cuerpo, un lugar sagrado. La cabeza, una cúpula dorada. Algo que no es amigo de los muros. Se necesita un cierto grado de conciencia para ver las limitaciones de esta maquinaria fantástica. Como máquina, el cuerpo no tiene falla alguna. Su único problema es que no te lleva a ningún lado. Simplemente surge de la tierra y vuelve a ella. ¿No es esto suficiente? Si lo miras desde la perspectiva del cuerpo, es más que suficiente. Pero de alguna manera, una dimensión que trasciende el ámbito físico impregnó este maravilloso mecanismo. Esta dimensión es el propio origen de la existencia. A ver, este misterioso, me perdí.
impregnó este maravilloso mecanismo, esta dimensión es el propio origen de la existencia. Es lo que nos hace ser lo que realmente somos. La vida es una cosa y la fuente de la vida otra. En cada criatura, en cada planeta, en cada semilla, esta fuente de la vida está trabajando. En el ser humano es aún más magnificantemente evidente. Por esta razón, al cabo de un tiempo, todos los maravillosos dones que nos ofrece el cuerpo nos parecen triviales e irrelevantes. Por esta razón, tú y todos los seres humanos parecen vivir en un conflicto constante entre lo físico y lo que está más allá de lo físico. Aunque posees la compulsión de lo físico, también tienes la conciencia de ser algo más que eso. Existen dos fuerzas básicas en tu interior que suelen considerarse en conflicto. Una es el instinto de supervivencia que te impulsa a construir muros alrededor para protegerte. La otra es el deseo constante de expandirte y ser ilimitado. Ambos anhelos, preservar y expandir, no son fuerzas opuestas, aunque lo parezcan, sino que están relacionadas con dos aspectos diferentes de tu vida. Uno te ayuda a arraigarte bien en este planeta y el otro te lleva más allá. La supervivencia debe limitarse al cuerpo físico. Si tienes el suficiente discernimiento para separar ambas fuerzas, no existe el conflicto. Pero si estás identificado con la esfera física, en lugar de colaborar entre sí, estas dos fuerzas fundamentales se convierten en una fuente de tensión. Todas las luchas de tipo lo material frente a lo espiritual de la humanidad tienen su origen en este error. Cuando dices espiritualidad, te refieres a una dimensión que se encuentra más allá del ámbito físico. El deseo humano de trascender las limitaciones de lo físico es completamente natural. El viaje que se emprende desde el cuerpo individual limitado hacia la fuente de creación ilimitada constituye la base del proceso espiritual. Los muros que eliges hoy para resguardarte por los mismos que te apasionarán mañana. Las barreras que hoy estableces en tu vida como protección, mañana se sentirán como restricciones. El poeta Robert Frost plasmó una verdad profunda al escribir: hay algo que no es amigo de los muros. Debido a que el instinto de supervivencia te dice que a menos que no tengas muros para protegerte no estarás a salvo, continúas construyéndolos de forma inconsciente y luego entras en conflicto con ellos. Esto se convierte en un ciclo interminable. Pero la creación no es reticente a abrirte las puertas del infinito. No es a falta de disposición de la creación a la que te enfrentas, sino a los muros de resistencia que has levantado a tu alrededor. Esta es la razón por que el sistema yógico no habla de Dios, el alma o el cielo. Estos conceptos solo hacen que la gente comience a alucinar. El yoga habla únicamente de las barreras que has creado porque ese es el único ámbito que necesita tu atención. El creador no busca tu atención. Las sogas que te atan y las paredes que te bloquean son 100% tu creación. Y eso es lo único que debes desenredar y desmantelar. No tienes que trabajar con la existencia, solamente con la existencia de tú mismo, que tú mismo has creado. Si tuviera que utilizar una analogía, compararía la gracia con la fuerza de gravedad. Esta última está relacionada de algún modo con el instinto fundamental de supervivencia del ser humano. Estamos enraizados en el planeta a causa de la gravedad. Tenemos un cuerpo solo por ella. La gravedad trata de bajarte a la tierra, mientras que la gracia trata de elevarte. Cuando estás libre de las fuerzas físicas de la existencia,
la gracia brota de repente en tu vida. Al igual que la gravedad, la gracia está siempre activa. La cuestión es que tienes que hacerte receptivo a ella. Con la gravedad no tienes elección, siempre estás sometido a ella. Si estás fuertemente identificado con el ámbito físico, la gravedad es todo lo que conoces. Pero para la gracia tienes que volverte receptivo. Cualquiera que sea la práctica espiritual que realices, en última instancia estás trabajando para hacerte receptivo a ella. Cuando estás disponible para la gracia, parece que funcionas de forma mágica. Supón que fuese la única persona capaz de montar en bicicleta. Parecieras mágico a todos los demás. Sucede lo mismo con la gracia. Si bien los demás podrían pensar que eres mágico, sabes que simplemente estás empezando a mostrarte receptivo a una nueva dimensión de la vida. Esta posibilidad está abierta a todo el mundo. Sadhana. Es posible que te hayas dado cuenta de lo siguiente. Cuando te sientes bien, quieres expandirte y cuando tienes miedo, tiendes a contraerte. Prueba lo siguiente, siéntate durante unos minutos frente a una planta o un árbol. Recuérdate a ti mismo que inhalas el oxígeno que el árbol libera y este árbol capta el dióxido de carbono que tú exhalas. Incluso si aún no eres consciente de ello de forma experiencial, establece una conexión psicológica con la planta. Puedes repetir esto varias veces al día. Al cabo de unos días comenzarás a conocerte con todo lo que te rodea de forma diferente. No limitarás esta conexión a solo un árbol. Siguiendo este simple proceso, en el Isa Yoga Center hemos implementado una iniciativa medioambiental en el estado de Tamil Nadu, en el sur de la India, con la que se ha plantado 30 millones de árboles desde el 2004. Nos pasamos varios años sembrando árboles en la mente de la gente, que es el terreno más complicado. Ahora, trasplantarlos a la tierra requiere mucho menos esfuerzo. Sentido de vida, conocer la vida más allá de los sentidos. ¿Cómo es que el cuerpo humano ha sentido el mundo? ¿Cuál es el origen del conocimiento? La respuesta es obvia, a través de los 5 sentidos. Todo lo que conoces del mundo o de ti mismo es la información que has recopilado únicamente mediante los 5 órganos de los sentidos: viendo, oyendo, oliendo, degustando y tocando. Si dejaran de funcionar, no percibirías ni el mundo ni a ti mismo. Cuando duermes cada noche, súbitamente la gente que te rodea desaparece. El mundo desaparece e incluso tú mismo desapareces. Aunque tanto como tú, lo que te rodea estáis vivos, todo se esfuma en tu experiencia debido a que los 5 sentidos se han puesto en modo suspensión temporal. Los órganos sensoriales son limitados, pues solamente perciben el mundo físico. Si tu percepción está limitada a los 5 sentidos, naturalmente tu vida estará limitada a la esfera física. Además, los sentidos perciben solamente con relación a algo más. Si toco un objeto de metal y me parece frío el tacto, es simplemente porque mi temperatura corporal es más elevada. Si bajara mi temperatura antes de tocarlo, de nuevo lo notaría caliente. Las percepciones sensoriales son instrumentos maravillosos para la supervivencia. Se activan desde el momento del nacimiento porque resultan esenciales para sobrevivir en el mundo. Pero si buscas algo más que subsistir, no son suficientes. Te proporcionan una impresión distorsionada de la realidad porque su percepción es enteramente relativa. Si estás interesado en conocer la vida en toda su magnitud, es fundamental que mires hacia el interior, no hacia lo externo. ¿Por qué? Porque la naturaleza esencial de la vida no reside en la expresión física o psicológica del cuerpo y la mente,
sino en la fuente de estos. Sin embargo, mirar hacia adentro no resulta sencillo, requiere esfuerzo, ya que no posees los mecanismos perceptivos para hacerlo. La problemática del ser humano es simplemente esta. Si bien el lugar donde descansa tu propia experiencia está dentro de ti, tu percepción está totalmente ligada al exterior. Esta es la razón por la que existe tal desconexión entre lo interno y lo externo. Puedes ver lo que está fuera, pero no lo que está en tu interior. Eres capaz de oír un susurro, pero no puedes escuchar las múltiples actividades que tu cuerpo realiza. Igualmente, puedes sentir de inmediato a una hormiga moviéndose en tu piel, pero eres incapaz de sentir la enorme cantidad de sangre que corre por tus venas. Tus órganos sensoriales solo pueden registrar sensaciones externas visuales, sonoras, olfativas, gustativas y táctiles, pero el origen de todas las experiencias está en tu interior. Un estímulo externo puede provocar una experiencia, pero su origen es siempre interno. Y en algunas ocasiones esa misma experiencia puede generarse incluso sin un detonante externo. El objetivo fundamental del yoga es refinar tu experiencia más allá de los 5 sentidos. Existe una dimensión que está más allá de las percepciones sensoriales. Puedes dominarla como desees, el ser, lo divino, Dios. La terminología es decisión totalmente tuya. Incluso si no buscas lo divino o el ser, refinar tu percepción puede representar un papel fundamental en tu nivel de bienestar, con independencia de tu profesión, médico, policía, ingeniero, artista, ama de casa o estudiante. Es la calidad de tu percepción la que determina tu grado de éxito y eficacia. Así como el trabajo que puedes llevar a cabo en este planeta, la expansión de tu percepción más allá de tus limitaciones actuales puede lograr resultados extraordinarios y traer a tu vida una dimensión completamente nueva y aparentemente mágica. Las preguntas más comunes son: ¿es muy complicado mejorar mi percepción? ¿Es necesario retirarse a una cueva en los Himalayas para interiorizar? De ningún modo. Esta posibilidad no proviene de sentarse en lo alto de una montaña, sino que reside en tu interior. Si has permanecido oculta hasta ahora, es porque estabas demasiado ocupado con los sucesos externos o demasiado implicado con tu propio drama psicológico. Es solamente una falta de atención lo que impide a la gente la posibilidad de descubrir aquello que mora en su interior. Tornarse hacia adentro no tiene que ver con pensamientos, ideas, opiniones o filosofías. Tampoco tiene nada que ver con la actividad psicológica de la mente. Refinar tu percepción significa mejorar tu capacidad para recibir a la vida tal como es. Si estás dispuesto a dedicarle a esto unos minutos de tu vida, verás el cambio. El sencillo proceso de prestar un poco de atención a la naturaleza interna transformará la cualidad de tu vida de forma sorprendente. Sadhana. Comienza prestando atención. Comienza prestando atención a todo lo que consideras tú mismo antes de dormirte. Tus pensamientos, tus emociones, tu pelo, tu piel, tu ropa, tu maquillaje, y a continuación toma conciencia de que no eres nada de eso. No es necesario sacar ninguna conclusión sobre qué eres tú o qué es la verdad. La verdad no es ninguna conclusión. Si mantienes a raya las conclusiones falsas, la verdad surgirá. Es como tu experiencia del cielo nocturno. El sol se ha ido. El sol no se ha ido, sino que el planeta está mirando hacia otro lado. Del mismo modo, piensas, lees, hablas acerca del ser, porque estás demasiado ocupado mirando hacia el otro lado. No has prestado suficiente atención como para saber qué es el ser.
No necesitas ninguna conclusión, sino un giro radical. Conciliar el sueño con esta comprensión constituye una experiencia significativa, dado que no existe ninguna interferencia externa durante el sueño. Esto crecerá en una poderosa experiencia con el tiempo. Estarás en una dimensión que trasciende todo lo que hayas acumulado. A ver quién me ayuda a leer. Escuchar la vida. Escuchar la vida. Buenos Ok, días. buenos días. Existen diversas formas de conseguir en un estado de unidad absoluta y gozo permanente. Aunque sean diferentes, es importante que todas estén aplicadas de forma equilibrada e integrada. No hay ninguna división o jerarquía entre los diferentes enfoques. El yoga es completamente imparcial, hace uso de todos los aspectos de quien eres para conducirte a tu destino último. El cuerpo constituye una gran parte de quién eres según tu comprensión actual. La ciencia de utilizar el cuerpo a, a fin de acelerar tu proceso evolutivo es el Hatha Yoga. A significa sol y Ta luna. El Hatha Yoga es la ciencia de producir un equilibrio entre dos dimensiones del sistema humano. El cuerpo tiene sus propias actitudes, sus propias resistencias, su propio temperamento. Pongamos por ejemplo que decides lo siguiente. A partir de mañana me despertaré a las 5 de la mañana y saldré a caminar. Pones el despertador, suena la hora señalada, pero al comenzar a levantarte el cuerpo se queja y te dice, cállate y vuelve a dormirte. Suele suceder así, ¿verdad? Pues bien, el Hatha Yoga constituye una forma de trabajar con el cuerpo con objeto de disciplinarlo, purificarlo y prepararlo para niveles superiores de energía y mayores posibilidades. La Hatha Yoga no es un ejercicio, consiste en comprender los mecanismos del cuerpo, criando en cierta atmósfera y luego usar las posturas físicas para canalizar o conducir la energía, la energía en direcciones específicas. Este es el objetivo de las diversas asanas o posturas. Una postura que te permite acceder a la naturaleza superior en una yogasana. Este tipo de yoga constituye la ciencia de alinear tu geometría interna con la geometría cósmica. Para expresarlo de una forma más simple, solo con fijarte en cómo se sientan algunas personas es posible adivinar su estado de ánimo si las conoces desde hace tiempo. Si te has observado a ti mismo, te habrás dado cuenta de que cuando estás enfadado, te sientas de una forma, cuando estás contenta, te sientas de otra, y si estás deprimido, de otra diferente. Cada nivel de conciencia o estado psicológico, el cuerpo tiende a adoptar ciertas posturas. Pues bien, es la ciencia de las asanas. En la ciencia de las asanas sucede a la inversa. Si colocas el cuerpo en diferentes posiciones de manera consciente, puedes elevar tu conciencia. El cuerpo puede convertirse en un medio para tu crecimiento espiritual o en una barrera. Supongamos que te duele alguna parte del cuerpo, la mano, la pierna o la espalda, por ejemplo. Cuando ese dolor es agudo, resulta difícil aspirar a algo más elevado porque el malestar domina tu vida. Si ahora mismo tienes un dolor de espalda, la molestia que sientes es el asunto más importante del universo para ti. Aunque otras personas no lo entendieran, para ti, ese sería el tema fundamental. Incluso si te apareciera Dios, le rogarías que te quitara el dolor. No le pedirías otra cosa a causa del poder que ejerce sobre ti el cuerpo físico. Cuando no funciona como debiera, puede ensombrecer cualquier aspiración y hacer desaparecer todos tus anhelos. Trascender el dolor físico requiere una fortaleza enorme que la mayor parte de la gente no posee. Pues bien, son innumerables las personas que se han curado de dolores en la espina dorsal mediante la práctica de sencillas asanas.
No tuvieron que pasar por la operación quirúrgica que los doctores les habían prescrito. La espalda puede recuperarse de tal modo que no volverás a visitar a un quiropráctico. Al mismo tiempo que se flexibiliza la columna, tú también lo haces. Una vez que eres flexible, estás receptivo a escuchar, no a alguien en particular, sino a la propia vida. Aprender a escuchar es la esencia de una vida inteligente. Es importante dedicar una cierta cantidad de tiempo y esfuerzo para procurar que el cuerpo no resulte un impedimento. Un cuerpo dolorido puede resultar un obstáculo y un cuerpo compulsivo también. Impulsos tan sencillos como el hambre o la lujuria pueden dominarte tanto como para impedir que veas más allá del ámbito físico. Aunque resulta fácil olvidarse de que el cuerpo físico es solamente una parte de ti, es fundamental que no te domine por completo. Las asanas te ayudan a poner el cuerpo físico en el lugar que le corresponde. Al penetrar en espacios de meditación más profundos, tus energías irán elevándose y te permitirán el acceso a nuevas dimensiones de experiencia. Es por eso que es esencial que el conducto del cuerpo esté en buen estado, ya que tus energías no se alzarán si se encuentra bloqueado. Por esta razón, antes de iniciar formas más intensas de meditación, resulta indispensable preparar el ámbito físico lo suficiente. El Hatha Yoga asegura que el cuerpo maneje la ascensión de la energía de forma suave y gozosa. Para mucha gente, el desarrollo espiritual se produce de forma sumamente dolorosa por no haberse preparado adecuadamente. Por desgracia, la mayor parte de los seres humanos se han permitido ser moldeados totalmente por las situaciones externas y avanzar con sufrimiento en el camino espiritual. En el camino espiritual se ha convertido en la norma. El mismo avance podría hacerse de forma gozosa si el cuerpo y la mente se preparan previamente. Las asanas pueden prepararse para el desarrollo y la transformación aportándose una base sólida. El Hatha Yoga que suele enseñarse en la actualidad no es la forma clásica en toda su amplitud y profundidad. El yoga de estudio que ahora se usa es básicamente el aspecto físico de esta ciencia. Enseñar solamente la parte física del yoga es como tener un bebé muerto, no solo es poco producto, sino una tragedia. Si deseas un proceso vivo a transmitirse de manera que incluya otras dimensiones del yoga. El Hatha Yoga no significa ponerte sobre la cabeza o mantener la respiración. Lo más importante es el modo en que se practica. Hubo un tiempo en que yo mismo impartía un programa de 2 días de Hatha Yoga en el que los participantes solían acabar abrumados por su intensidad. Fluían lágrimas de éxtasis simplemente con la práctica de asanas. ¿Por qué no sucede esto más a menudo? Porque el Hatha Yoga se enseña como un fin en sí mismo, en lugar de como un sistema preparatorio. En consecuencia, aunque aporte calma o salud, a unas cuantas personas desgraciadamente constituye un doloroso circo para muchas otras. Esto puede ser suficiente para alguien cuya única aspiración sea la tranquilidad y la salud. Pero si consideras el yoga como un medio para transformarte y ampliar tu, perdón, tu receptividad más allá de los 5 sentidos, el Hatha Yoga debe ser aplicado en su forma clásica. Sadhana. Mira a tu alrededor. Puedes ver a tus familiares, colegas y amigos. Tienen diferentes niveles de percepción. Observa esto atentamente. Si conoces a personas que parezcan tener mayor claridad de percepción que los demás, fíjate en su postura corporal. Suelen tener cierta elegancia natural. Lo cierto es que un poco de práctica puede marcar una gran diferencia. Si te sientas unas horas al día con la espalda erguida, comprobarás que esta acción ejerce un efecto inequívoco en tu vida. Comenzarás a comprender lo que quiero decir con la geometría de tu existencia. Simplemente tu postura corporal
determina casi todo sobre ti. Otra forma de escuchar la vida consiste en prestar la atención de forma experiencial, no intelectual o emocional. Escoge algún aspecto de ti mismo, la respiración, el latido cardíaco, el pulso, el dedo meñique y préstale atención durante 11 minutos. Haz esto al menos 3 veces al día. Mantén la atención en las sensaciones y siéntete libre de continuar con tus actividades de forma normal. Si te distraes, no pasa nada. Vuelve a dirigir la atención al objeto elegido. Esta práctica te permitirá avanzar desde la alerta mental hacia la conciencia. Descubrirás que la calidad de tus experiencias comenzarán a modificarse. Descargar el cosmos. Hasta hace poco en la India, después de cada tormenta, había que subirse al tejado y ajustar la antena de la televisión. Solo si estaba posicionada en un cierto ángulo, el mundo podía penetrar en tu sala de estar. De lo contrario, un torbellino podía aparecer repentinamente mientras estabas viendo tu partido de fútbol o telenovela favoritos. Pues bien, el cuerpo es como esa antena. Si lo mantienes en la posición adecuada, se vuelve receptivo a todo en la existencia, pero si lo posesionas de otro modo, te quedarás en la total ignorancia de lo que está más allá de los 5 sentidos. He aquí otra analogía. Tu cuerpo es como un barómetro. Si sabes leerlo, puede indicarte todo sobre el mundo que te rodea. El cuerpo nunca miente, de modo que en el yoga aprendemos a confiar en él. De ser una serie de compulsiones de carne, sangre y hormonas, transforman el cuerpo físico en un proceso consciente, un instrumento de percepción y saber. Si sabes cómo leer el cuerpo, puede indicarte su potencial, tus limitaciones, incluso tu pasado, presente y futuro. Esta es la razón por la que el yoga fundamental comienza con el cuerpo físico. Es tan simple como esto. Cuanto más sabes de tu teléfono o cualquier otro aparato, mejor puedes usarlo. Hace algunos años las compañías de telefonía móvil llevaron a cabo una encuesta y descubrieron que el 97% de los usuarios usaban solamente el 7% de las funciones de sus teléfonos. Y no estoy hablando de los smartphones, sino de los móviles más básicos. Incluso con un aparato tan sencillo, la gente aprovechaba solamente un 7% de sus posibilidades. Como hemos mencionado antes, tu cuerpo es la máquina más sofisticada, el dispositivo más avanzado. ¿Qué porcentaje de este instrumento crees que estás utilizando? Menos de 1%. Para vivir en el mundo material y sobrevivir, no necesitas ni siquiera un 1% de tus capacidades. Hacemos toda clase de actividades triviales con él porque ahora mismo nuestra percepción de la vida está limitada a la naturaleza física de la existencia, pero tu cuerpo es capaz de percibir todo el universo. Si lo preparas adecuadamente, puede captar todo en la existencia, ya que todo lo que acontece en ella le acontece también al cuerpo de una manera u otra. Toda la creación física es fundamentalmente una cierta perfección geométrica. Sin geometría, ninguna forma física es posible. Cuando comprendemos correctamente la geometría del cuerpo humano, este se hace capaz de reflejar la geometría cósmica en su interior y te permite el acceso a ese ámbito más amplio. En otras palabras, el cuerpo humano tiene la posibilidad de descargar el universo entero. Sadhana. Siéntate en una posición cómoda con la columna vertebral erguida y apoyada si fuera necesario. Permanece quieto, deja que tu atención también vaya aquietándose. Haz esto durante entre 5 y 7 minutos al día. Notarás cómo la respiración se vuelve más lenta. ¿Qué relevancia tiene aflojar el ritmo de la respiración? Se trata simplemente de acrobacias yógicas respiratorias. No, un ser humano respira normalmente
entre 12 y 15 minutos por minuto. Veces por minuto. Si esta cifra se reduce a 12, conocerá las formas de la atmósfera terrestre. Por ejemplo, te volverás sensible a la meteorología. Si se reduce a 9, conocerás el lenguaje de las otras criaturas del planeta. Si se reduce a 6, conocerás el lenguaje de la Tierra. Si se reduce a 3, conocerás el lenguaje de la fuente de la creación. No se trata de incrementar tu capacidad aeróbica ni de dejar de respirar a la fuerza. Una combinación de Hatha Yoga y una práctica avanzada denominada Kriya irá aumentando poco a poco tu capacidad pulmonar, pero sobre todo te ayudará a conseguir cierto alineamiento y relajación de modo que el organismo evolucione a un estado donde no existe estática ni interferencias y que le permita percibirlo todo. Gracias, La, Tere. La esperanza, la intensidad de la inactividad. Ok, buenos días. La intensidad de la inactividad. Desde un punto de vista lógico, alguien que nunca se esfuerza en nada debería dominar la falta de esfuerzo, pero no es así. Si quieres conocer lo que es la falta de esfuerzo, has de saber primero qué es el esfuerzo. Cuando llegas al punto máximo de esfuerzo, comienzas a actuar sin esfuerzo. Solamente alguien que conoce lo que es el trabajo comprende el descanso. Paradójicamente, quienes descansan siempre no conocen el descanso, solo están sumidos en el embotamiento y el letargo. Así funciona la vida. Para el bailarín ruso Nijinsky, la danza era todo una vida. Había momentos en que daba saltos que parecían humanamente imposibles. Aún con los músculos a máximo rendimiento, solo puedes brincar hasta cierta altura, pero en algunos momentos él parecía trascender incluso ese límite. La gente solía preguntarle, ¿cómo lo consigues? Y él respondía, no hay manera de que yo pueda hacerlo. Cuando Nijinsky desaparece, entonces sucede. Cuando alguien está dando el 100% constantemente, llega un momento en que se traspasan todos los límites y se consigue actuar sin esfuerzo. La falta de esfuerzo no significa fundirse con el mueble, sino trascender la necesidad de la acción física. Solo cuando eres capaz de ir más allá de tus límites y mantenerte en tu máximo esfuerzo, alcanzas este estado. Algunas personas afirman que les gustaría practicar Zen como camino espiritual porque piensan que significa no hacer nada. En realidad el Zen implica una actividad enorme porque no está divorciado de la vida de ninguna manera. Por ejemplo, un monje Zen puede pasarse semanas colocando piedras en un jardín Zen. Al llevar a cabo esa actividad alcanzas un estado de no hacer en el que trasciendes la experiencia de ser un hacedor. Es en estos estados en donde tienes un vislumbre de aquello que está más allá de la percepción ordinaria. Si alcanzas ese estado a través de la actividad intensa, como Nijinsky y muchos otros, siempre considerarás mágicos esos momentos, pero si llegas a ese mismo estado por medio de la intensidad de la inactividad, entonces se trata de una postura de yoga, un estado que puede mantenerse durante más tiempo. La propia esencia de la meditación o dhyana es conducirte a la mayor intensidad posible, en el que al cabo de un tiempo no haya esfuerzo. No de este momento, la meditación deja de ser un acto para convertirse en una consecuencia natural de la intensidad lograda. Puede simplemente ser. En estos estados de existencia no compulsivos se crea la atmósfera necesaria para el florecimiento del individuo en una posibilidad cósmica. Si nosotros como individuos y sociedades continuamos dejando pasar cada momento sin proporcionar el entorno para que ese florecimiento tenga lugar, habremos desperdiciado una posibilidad enorme. Tenemos tantas nociones infantiles sobre el cielo y sus placeres debido a que
No hemos explorado aún la inmensidad inherente al ser humano. Si desbordas humanidad, la divinidad acudirá para servirte. No tiene otra elección. Un trozo de tierra. Tu cuerpo físico, como nos recuerda el yoga, es amanchoska o cuerpo de alimento, formado gracias a los nutrientes que ingieres. Los alimentos que tomas son, a su vez, la tierra. Eres un pequeño afloramiento de este planeta que se pavonea y afirma ser una entidad autónoma. Pero dado que eres una diminuta prolongación de la Tierra, lo que le ocurre a este planeta también te sucede a ti de una forma sutil y en ocasiones no tan sutil. Este planeta es parte de un cuerpo más amplio denominado sistema solar. Lo que le ocurre a este sistema también afecta al planeta. El sistema solar es a su vez parte de un cuerpo mayor al que llamamos universo. Este hecho está más allá de tu percepción ahora, pero debido a que tu forma física no es solo un fragmento del planeta, todo lo que acontece en cualquier parte del universo también está sucediéndote a ti de una manera u otra. Por increíble que parezca, si mantienes tu cuerpo físico de cierta manera, te volverás consciente de los cambios sutiles que tengan lugar en el planeta y el universo. Una vez que eres sensible a ellos, todo tu cuerpo siente lo que sucede a tu alrededor. Si dedicas más tiempo a prestar atención al modo en que funciona la Tierra, esta sensibilidad aumentará considerablemente. Viví en una granja durante algunos años. En el pueblo había un hombre con problemas de audición llamado Chiquegouda. Dado que apenas oía, no podía responder a la gente y pensaban que era un idiota. Lo ridiculizaban y rechazaban. Pues bien, yo le di trabajo en la granja. Era una agradable compañía, ya que yo no estaba especialmente interesado en conversar y él no podía hablar al ser sordo. Todo en su lugar. Por aquel entonces no había tractores y la vida en la granja giraba en torno a los bueyes y los arados. Un buen día le vi preparando el arado a las 4 de la mañana. ¿Qué ocurre?, le pregunté. Estoy preparando para arar, señor, respondió. ¿Por qué vas a arar si no ha llovido?, repliqué. Lloverá hoy, anunció. Miré el cielo, estaba absolutamente despejado. ¡Qué tontería! ¿Dónde está la lluvia? No, señor, lloverá más tarde, aclaró, y así fue. Después de esto pasé varios días sin descanso centrado en este asunto. ¿Por qué no era capaz de percibir lo que sentía este hombre? Probé a adoptar diferentes posiciones con la mano para tratar de sentir la humedad y la temperatura y poder descifrar el cielo. Me leí toda clase de libros sobre meteorología, pero fue en vano. Era como si hubiera topado con un muro, hasta que gracias a una atenta observación de mi propio cuerpo y lo que me rodeaba, descubrí el error fundamental que cometemos la mayoría de nosotros. El hecho de que considerar los elementos que constituyen nuestro cuerpo, la tierra, el agua, el aire y los nutrientes como artículos de consumo y no como una parte integral del proceso de la vida. Después de perseverar durante 18 meses, por fin comprendí. Ahora sí digo que va a llover. La probabilidad de que acierte es del 95%. No se trata de un conocimiento mágico o astrológico, sino de una conjetura basada en una atenta observación de un nivel completamente diferente del sistema humano y de su constante intercambio con el planeta, el aire y todo lo que le rodea. Si hoy fuera a llover, tu cuerpo sufriría alguna modificación. Aunque la mayoría de la población urbana no es capaz de percibirlo, muchos habitantes del medio rural de todas partes del mundo sí lo sienten, así como la mayor parte de los insectos, los pájaros, otros animales y desde luego los árboles. Al reconocer estos pequeños cambios en el sistema planetario, los sabios de la antigüedad trataron de usarlos no solo para su propio bienestar, sino también en aras de la trascendencia. El ecuador magnético del planeta
pasa por la India. Hace unos cuantos miles de años, algunos yogis identificaron su localización exacta y construyeron una cadena de templos a lo largo de esta tarea por motivos específicos. Uno de los más famosos es el templo de Chidambaram, en el sur de la India, que fue erigido para quienes buscan la unión espiritual absoluta. En la época en que fue construido estaba ubicado exactamente en el ecuador magnético, que ha cambiado desde entonces. Numerosos buscadores espirituales se han reunido en Chidambaram durante siglos cuando el planeta se hallaba en cierta posición. En este templo, Patanjali, el padre del yoga, consagró un altar Chonya, que se traduce literalmente como vacío o no cosa. No se trata de un mero simbolismo. Es el ecuador magnético. En el ecuador magnético no hay atracción hacia el sur o hacia el norte. Ahí hay 0 grados de juego magnético, un hecho que favorece un cierto equilibrio y ecuanimidad en la vida de un buscador espiritual. Esta imparcialidad puede ser un instrumento poderoso para liberarse, en sentido literal, de las limitaciones del mundo físico, lo que hace que esta región sea la ubicación geográfica perfecta para el buscador. Es importante recordar que el ecuador magnético es distinto del geográfico. Otro aspecto relevante de Chidambaram es que está situado a una latitud de 11 grados. Cuando se construyó existía una convergencia entre el ecuador magnético y esta latitud, un hecho raro y fundamental. ¿Cuál es el significado de esta ubicación? La inclinación del planeta en esta latitud impulsa las fuerzas centrífugas en dirección casi vertical, lo que a su vez eleva la energía a través del sistema fisiológico humano. Esto significa que el ascenso de la energía, el objetivo del camino espiritual, está siendo asistida por la naturaleza. Dado que esta particularidad constituía un gran aliciente para los buscadores, toda la región se consideraba sagrada. No es una coincidencia que el Island Yoga Center al sur de la India esté situado justo a la latitud de 11 grados. El sistema espiritual descrito arriba hace uso de los fenómenos naturales para apoyar el desarrollo espiritual en los seres humanos, pero existe otro sistema de meditación que omite por completo los cambios que acontecen en la creación y se centra solamente en el viaje interior. Ambas opciones constituyen las dos formas fundamentales en las que puede enfocarse el camino espiritual. Puedes recorrerlo despacio, paso a paso, aceptando todo el apoyo para que la naturaleza pueda ofrecerte, o bien puedes ignorar todos los pasos y dar un salto interior. El segundo abordaje implica desapego de las situaciones externas. El primero demanda implicación en ellas. Cada ser humano es libre de escoger el camino que considere más adecuado para su carácter. Aunque en los tiempos que vivimos lo mejor suele ser un equilibrio entre ambos. Sadhana. El cuerpo responde en el momento en que está en contacto con la tierra. Esta es la razón por la que la gente espiritual de la India andaba descalza y siempre se sentaba en una posición que permitiera un contacto máximo con el suelo. De este modo, el cuerpo recibe un intenso recordatorio experiencial para que tenga presente que es simplemente una parte de la tierra. Nunca se le permite olvidar sus orígenes. Cuando lo hace, comienza a tener exigencias descabelladas. Recordarle constantemente su origen lo sitúa. El contacto con la tierra constituye una reconexión esencial del cuerpo con su origen físico. Este contacto restablece la estabilidad del sistema y mejora enormemente la capacidad de rejuvenecimiento. Esto explica por qué tantas personas afirman que sus vidas se han transformado de forma mágica simplemente por comenzar a hacer una actividad sencilla al aire libre como la jardinería. Hoy en día, las numerosas formas artificiales por las que nos distanciamos de la tierra en forma de pavimento, estructuras de varios pisos o tacones altos, implican una alineación de la parte con respecto al todo y asfixian el proceso fundamental de la vida.
Dicha alineación se manifiesta en trastornos autoinmunes y alergias crónicas a gran escala. Si sueles enfermarte con frecuencia, podrías probar a dormir en el suelo o con una separación natural mínima entre tú y la superficie. Notarás una gran diferencia. Además, trata de sentarte más cerca del suelo y si ves un árbol frondoso, pasa algún tiempo a su alrededor. Si es posible, tómate el desayuno o la comida debajo de él. Al sentarte bajo el árbol, recuérdate a ti mismo: esta tierra es mi propio cuerpo. Yo tomo este cuerpo de la tierra y regreso a ella. Pido conscientemente a la Madre Tierra que me sostenga, me contenga y me mantenga bien. Verás cómo la capacidad de recuperación del cuerpo mejora enormemente. O si has convertido todos tus árboles en muebles, coge un poco de tierra fresca y cúbrete los pies y las manos con ella. Permanece así entre 20 y 30 minutos. Esto podría contribuir a tu recuperación de forma significativa. En sintonía con el sol. Gracias, hasta ahí no me puse. Ok. Vamos con Lore. La sintonía con el sol, Surya Namaskar, constituye una secuencia de posturas que resulta familiar para muchas personas que han practicado yoga o que saben algo de él. Suele creerse que se trata de un ejercicio físico y algunos lo ven con cierta desconfianza al considerarlo una forma de oración al sol, pero no es nada de eso, aunque indudablemente fortalece la columna y la musculatura, eso no es su objetivo. ¿Cuál es la relevancia de esta secuencia considerada a menudo como un saludo al sol? En primer lugar, no se trata de ningún saludo. El nombre de esta secuencia significa literalmente la organización de las energías solares en tu interior, y se fundamenta en el hecho de que toda la vida en la Tierra está alimentada por energía solar. El sol es la fuente de la vida en este planeta. Su energía está presente en todo lo que comes, bebes, respiras, pero solo cuando aprendes a digerirla mejor, a internalizarla, a integrarla en tu sistema, te beneficias verdaderamente de ella. Quienes practican Surya Namaskar de forma regular descubren que sus baterías les duran más y tienen menos necesidad de recargarlas o reponerlas. Además, esta secuencia contribuye al equilibrio o reorganización de las energías internas en términos de derecha, izquierda o las dimensiones solares y lunar. Esto ocasiona un equilibrio físico y psicológico que puede ser de gran valor en la vida diaria. Como he mencionado antes, cuando era pequeño, mi madre tenía que levantarme a la fuerza todos los días, pero una vez que empecé a practicar yoga, mi organismo comenzó a despertarse de forma natural a una cierta hora todos los días. Mi vida comenzó a ser mucho más fácil y ecuánime. La secuencia de Surya Namaskar tiene como objetivo construir una dimensión en tu interior en la que los ciclos corporales estén en sintonía con los ciclos solares, que duran alrededor de 12 años y pico. No es casualidad que esta secuencia conste de 12 posturas. Cuando tu organismo presenta cierto nivel de vibración y preparación, así como una gran receptividad, tu ciclo se armoniza con el ciclo solar de forma natural. Las mujeres jóvenes tienen la ventaja de estar igualmente sintonizadas con los ciclos lunares, aunque es una ventaja. Muchas se lo toman como una maldición. Es fantástico que tu cuerpo esté conectado con los ciclos solares y lunares al mismo tiempo. La naturaleza ha otorgado este don a las mujeres al haberle confiado la responsabilidad de la perpetuación de la especie. Pero por desgracia, estos privilegios extra se han percibido socialmente como desventajas. Un gran número de mujeres no saben cómo manejar la energía adicional generada
en estos momentos y la consideran como negativo e incluso a veces una especie de locura. El término lunático es un derivado de la palabra luna. Aunque el cuerpo físico sea un enorme peldaño que te conduce hacia posibilidades mayores, constituye una barrera para la mayoría de la gente, ya que las compulsiones corporales les impiden avanzar. La práctica de Surya Namaskar mantiene el equilibrio y la receptividad físicos y constituye un medio de llevar el cuerpo al límite con objetivo de que deje ser un obstáculo. Entre el ciclo menstrual, que es el ciclo más corto, un ciclo de 28 días, y el ciclo solar, que dura alrededor de 12 años, existen otras muchas clases de ciclos. El término ciclo denota una repetición. También significa avanzar en círculo sin llegar a ninguna parte. La repetición significa, en cierto nivel, compulsión y compulsión implica algo que no favorece a la conciencia. Todo lo que es físico, desde el nivel atómico hasta el cósmico, es cíclico. O manejas el ciclo o te aplasta. La práctica yogíca tiene como objetivo enseñarte a manejar estos ciclos a fin de sentar una base adecuada para la conciencia. Es importante recordar que la naturaleza repetitiva de los movimientos o sistemas cíclicos a los que tradicionalmente llamamos samsara ofrece la estabilidad necesaria para el funcionamiento de la vida. Si todo fuera aleatorio, no sería posible albergar un organismo estable creador de vida. Estar asentados en una naturaleza cíclica proporciona una cierta firmeza y estabilidad al sistema solar y al individuo. La propia naturaleza del mundo físico es cíclica, pero una vez que la vida ha alcanzado el nivel de evolución que ha logrado que los seres humanos, es natural aspirar no solo a la estabilidad, sino a la trascendencia. Ahora, a los seres humanos les toca elegir entre permanecer atrapados en lo cíclico, usar sus ciclos al bienestar físico o, por último, trascenderlos solamente. Si eres compulsivo, descubrirás que las situaciones, las experiencias, los pensamientos y las emociones de tu vida se repiten de forma cíclica. Regresan una vez cada 6 meses, cada 18 meses o cada 3 o 6 años, dependiendo de la intensidad de la compulsión. Si miras atrás, te darás cuenta de ello. Cuando se repiten cada 12 años, significa que tu organismo está en un estado elevado de receptividad e equilibrio. Surya Namaskar es un proceso importante para lograr que esto suceda. Es un nivel rudimentario, es una sesión de ejercicios completa para el cuerpo físico que no requiere de equipamiento alguno, pero sobre todo constituye una importante herramienta que permite a los seres humanos liberarse de los patrones compulsivos de sus vidas. Existen variaciones de esta secuencia dependiendo de las aspiraciones individuales. Alguien que busque trabajar la musculatura puede practicar un proceso básico denominado Suryaka Shakti. Con el tiempo, si consigues un cierto nivel de estabilidad y dominio sobre el cuerpo, puedes comenzar a practicar un proceso más poderoso y significativo denominado Surya Kriya. Si bien la finalidad de Surya Namaskar es equilibrar las dos dimensiones del sol y la luna, lo masculino y lo femenino. En el organismo humano, Surya Kriya conecta estas dos divisiones fundamentales para un mayor desarrollo espiritual. Gracias. Un yo, Listo. Y aquí vamos a terminar con el yogi legendario, porque este capítulo está largo. Y ya mañana leemos consagrar los elementos, porque aquí comienza a hablar de los alimentos. ¿Listo? Un yogi legendario. Rajavendra Rao, el profesor de yoga que conocí de niño, llevaba una vida que sería considerada sobrehumana, según los estándares convencionales. Era conocido como el Mayadihali Sangvi porque era originario de Maladihali,
un pueblo ubicado en el estado de Karnataka, al sudeste de la India. Solía practicar 1008 series de Subraya Namaskar al día. Más tarde, tras cumplir los 90, los redujo a 108. No porque ya no era capaz, sino porque no tenía tiempo. Esa era su práctica espiritual. Además de ser maestro de yoga, era un médico ayurvédico maravilloso. Él era uno de los pocos Nadi Vaidyas, médicos tradicionales que diagnostican las enfermedades tomando el pulso. No solo te decía qué enfermedad tenías en el momento, sino que podía predecir qué enfermedad era posible que te afligiera en los siguientes 10 o 15 años, y te enseñaba las prácticas necesarias para remediarlo. Pasaba consultas un día a la semana en su ashram como médico ayurvédico. Desde donde él estuviera, regresaban al ashram el domingo por la noche para pasar consulta el lunes por la mañana. Si se sentaba a las 4 de la mañana, estaba ahí todo el día hasta las 7 u 8 de la noche. Voluntarios se turnaban para ayudarlo, pero él permanecía allí todo el día. Tenía un chiste para cada paciente. Las personas olvidaban que habían ido por tratamiento. Parecía más un festival que una interacción entre médico y paciente. Esto sucedió cuando tenía alrededor de 83 años. Un domingo por la noche, él estaba en una estación del tren a 64 kilómetros de su ashram. Estaba ahí con otras personas y se enteraron de que había una huelga de trenes. Esto significaba que no había trenes ni ningún otro medio de transporte disponible. Pero tenían tal dedicación a su trabajo que dejó a sus compañeros en el andén y corrió esa distancia por las vías durante toda la noche. A las 4 de la mañana del lunes se encontraba en el ashram listo para atender a sus pacientes. La gente no sabía que había llegado corriendo. Solo cuando llegaron sus dos amigos, contaron a los demás lo que Swamiji había hecho. Así de increíble era su vida. Vivió hasta los 106 años y enseñó yoga hasta el día de su muerte. La travesura elemental. La vida es un juego de 5 elementos. Incluso una pizca requiere más ingredientes. Incluso una pizza requiere más ingredientes. Pero para el yoga, tanto el cuerpo humano como el cosmos están basados en la magia de solo estos 5 elementos: la tierra, el agua, el fuego, el aire y el éter. Un fenómeno tan asombroso, complejo y solamente 5 variables. No es de extrañar que quienes alcanzaron la autorrealización hayan llamado a la vida una broma cósmica. En una ocasión en la que estaba conduciendo, pasada la medianoche, me aproximé a una montaña. Mientras me dirigía hacia ella, vi que casi la mitad estaba en llamas. No me caracterizo por huir del peligro, de modo que seguí conduciendo. Pero era cuidadoso, porque sabía que me encontraba en un vehículo lleno de gasolina y estaba ahí mi hijita en el asiento trasero. Había niebla y cuanto más subía la montaña, más lejos me parecía el fuego. Al final me di cuenta de que, aunque desde abajo daba la impresión de que gran parte del terreno estaba ardiendo, en realidad no era así. Cuando llegué al lugar del fuego, vi un camión averiado. El conductor y otras 2 personas habían encendido una fogata para entrar en calor. Cuando la niebla alcanzó el punto del rocío, los millones de gotitas contenidas en el aire actuaron como un prisma y crearon la ilusión fenomenal que hizo que un pequeño fuego pareciera un gran incendio. Desde abajo parecía que toda la montaña estaba ardiendo. Ese incidente me dejó estupefacto. La creación es así, enormemente magnificada. Aquellos que han mirado en su interior atentamente se han dado cuenta de que no es necesario fijarse en la macroversión. Todo el cosmos es una proyección ampliada de un pequeño suceso que tiene lugar en tu interior. El juego de los 5 elementos, esto es todo lo que se necesita para crear un vibrante ser humano completo.
Tal vez tu deseo sea individual o tal vez universal, pero ya sea que quieras alcanzar el pleno potencial de este mecanismo humano o quieras fundirte con el mecanismo cósmico mayor, necesitas un cierto grado de dominio sobre estos 5 elementos. Sin él no conoces ni el placer de ser un individuo ni la dicha de la unión con el cosmos. Que tu cuerpo físico represente un peldaño o un obstáculo en tu camino hacia el bienestar depende esencialmente de cómo manejas estos 5 elementos. Si no cooperan entre sí, nunca te ocurrirá nada significativo. Con su colaboración, tu vida, desde los aspectos más básicos a los más elevados, se convierte de pronto en una posibilidad inmensa. Tu cuerpo es como una puerta. Si estás acostumbrada a que te cierren las puertas, entonces las verás como un elemento disuasorio. Si estás acostumbrada a que te las abran, entonces para ti una puerta significará una posibilidad. Se dice que la duración de un minuto especialmente depende del lado de la puerta del baño en que te encuentres. Quien está dentro dice 1 minuto. Ese minuto a la persona que está esperando afuera le parece una eternidad. Todo trabajo espiritual en el mundo está relacionado de algún modo con la organización de estos 5 elementos. La práctica fundamental del sistema yoico es Bhuta Shuddhi, la purificación de los elementos en el sistema físico para que trabajen en armonía. Todas las prácticas yógicas derivan especialmente de la limpieza de estos elementos. La base de la experiencia humana es en realidad la memoria, que penetra profundamente en estos 5 elementos. Depurar los elementos de las tendencias compulsivas que se impregnan en el individuo como resultado de memorias mentales, genéticas, evolutivas y kármicas, contribuye a aportar una sensación de armonía absoluta entre el individuo y el cosmos. Exploremos el papel de la memoria más extensamente en un capítulo posterior. Exploraremos el papel de la memoria más extensamente en un capítulo posterior. Cuando adquieres pericia en la práctica yógica, te aproximas a lo que se llama Bhuta Shuddhi o dominio sobre los elementos. Con este dominio, la vida abre sus tesoros para ti: salud, bienestar, claridad e iluminación. Ya no te pueden ser negadas. De modo que experimentar la existencia como una gran posibilidad o como una gran barrera simplemente depende del grado de colaboración de estos 5 elementos contigo. La libertad y la esclavitud, ambas están determinadas por estos 5 elementos. La misma experiencia que te atrapa también te sustenta. Esta es la paradoja del proceso de vida. El amor y el odio, la libertad y la prisión, la vida y la muerte son inseparables. Si fueran separables, no habría problema. Podrías manejarlos. El problema es que son inextricables. Si se trata de evitar la muerte, solo acabarás evitando la vida. En la antigua India había cortesanas que eran maestras de arte de la seducción. Llevaban joyas sumamente recargadas que parecían imposibles de quitar. Todo su cuerpo estaba cubierto de ornamentos. Sacarlos uno a uno hubiera llevado un largo tiempo. El hombre, enardecido por la lujuria, quería desnudarla, pero era en vano. Ella le animaba a seguir bebiendo un poco más. A medida que al hombre se le nublaba la visión, la tarea de desvestirla iba siendo cada vez más complicada y finalmente acababa dormido roncando. Pero solo había un alfiler. Únicamente era necesario tirar de él y todo lo demás caía al suelo. Solo ella conocía este truco. La vida se parece a esto. Es una red compleja, pero existe un simple alfiler: tu identidad. La interacción de los 5 elementos es sumamente evolucionada y complicada, pero la llave de la libertad en tu persona limitada, si te enchufas simplemente se desmorona y eres libre. Si sabes cómo zafarte, la complejidad de la vida se colapsa y todo se acomoda. La simplicidad de la alineación perfecta con la existencia es tuya de repente. Sahana.
La práctica más simple que puedes llevar a cabo para cambiar la salud y la estructura fundamental de tu cuerpo es tratar los 5 elementos con devoción y respeto. Prueba lo siguiente. Cada vez que estés en contacto consciente con cada uno de los elementos, lo estás en todo momento, trata de referirte a él como aquello que consideras el ideal más elevado de tu vida, ya sea Shiva, Rama, Krista, Dios, Alá o incluso Marx. Ahora mismo eres un ser psicológico y tu mente está llena de jerarquías. Este ejercicio asentará la jerarquía. Al cabo de un tiempo puedes prescindir de la palabra. Notarás el cambio de inmediato al aumentar los instantes conscientes en tu vida. El aire que respiras, los alimentos que consumes, el agua que bebes, la tierra sobre la que caminas y el espacio que te sostiene, cada uno de ellos te ofrece una posibilidad divina. Wow. Listo, chicas, hasta ahí vamos a quedar. Hasta ahí vamos a quedar. Está más extenso este capítulo, pero bueno, súper. ¿Qué tal? Me encanta el libro. Está hermosísimo. Está súper, súper lindo el libro. Entonces, ¿con qué se quedan hoy? ¿Qué les llamó la atención? ¿Qué les gustó? Me encantó mucho esta parte del cuerpo, como esta parte sofisticada, ¿no? La máquina más sofisticada. Y es que realmente si hacemos conciencia de esto, o sea, todo internamente, cómo está totalmente sincronizado. O sea, no tienes que pensar en la respiración, no tienes que pensar en digerir, no tienes que pensar en nada. Todo está funcionando y trabajando inteligentemente y sabiamente. Entonces me gustó esto que él dice de si así pudiéramos hacerlo en el exterior, ¿no? Que no demandara esfuerzo. Esto que nos hemos comprado nosotros, de hacer las cosas con esfuerzo, cuando internamente todo fluye y todo se mueve sabiamente, ¿no? Entonces me gusta estas prácticas que él comenta en este capítulo. El Hatha Yoga constituye una forma de trabajar con el cuerpo con un objeto de disciplinarlo, purificarlo y prepararlo para niveles superiores de energía y mayores posibilidades. Me encanta. Dice, para cada nivel de conciencia o estado psicológico, el cuerpo tiende a adoptar ciertas posturas. El cuerpo puede convertirse en un medio para tu crecimiento espiritual o una barrera. Y es súper poderoso lo que decía, ¿no? Si te duele un brazo, si te duele la cabeza, si te duele la barriga, o sea, ya no puedes pensar en nada más. Por eso es muy valioso trabajar en que nuestro cuerpo obtenga ese bienestar, esa calma, para que nos permita ir a un estado más elevado. Aprender a escuchar en esencia una vida inteligente, ¿no? También estuvo muy chévere el ejemplo del hombre que decía que iba a llover, y es escuchar tanto la vida, permanecer tan observantes de nuestro mundo, que puedas llegar a conectarte tanto que sabes que que va a llover. Y hay una parte en este capítulo donde dice que, pues esto, la vida es cíclica porque eso da cierta estabilidad de que haya vida y haya esta vida y siga procreando más, porque hay cierta estabilidad de que los ciclos se repiten. Me encantó esta parte también.
donde dice siéntate en una posición cómoda con la columna erguida y apoyada si fuera necesario, permanece quieto, deja que tu atención también vaya aquietándose. Haz esto durante entre 5 y 7 minutos cada día. Notarás cómo la respiración se vuelve más lenta. Entonces, como estas formas de conexión, ¿no? Aquí ya los da todo. Dice una combinación de Hatha Yoga y una práctica avanzada denominada Kriya Ira, aumentando poco a poco tu capacidad pulmonar, pero sobre todo te ayudará a conseguir cierto alineamiento y relajación. Y esto me hace recordar que muchas veces ni siquiera estamos siendo conscientes de nuestra respiración, o sea, no hacemos una respiración consciente, ¿no? Y eso es algo tan sencillo y tan valioso. Me recuerdo en alguna parte, algún momento, es cuando tú respiras, todo el universo respira contigo. Entonces es como pensar en eso, es como yo respiro y las plantitas, los pájaros, no sé, los animales, como llevar a esa conciencia tuya de me concientizo y me intenciono cada vez que respiro. Y lo hago de una forma que estoy llevando eso, todo el universo conmigo. ¿M? Dime, Uni. Buenos días. Pues muy interesante el capítulo del libro y una de las cosas que me gustó y me retrajo, aunque yo estoy menopáusica ya, pero eso no significa que no siga teniendo ciclo. Y Ujú, esto lo menciona parte de las reglas, como lo dice, es que, wow, es importantísimo y pensando muy bien que nuestras madres no es que lo hayan hecho mal, simplemente ellas lo hicieron como su nivel de conciencia, como a ella le enseñaron. En general no se le enseña a la mayoría de las mujeres que la regla es algo natural, normal y que se puede aprovechar de una manera distinta a cómo se ve, pero incluso la sociedad intenta maltratarlo o hacerlo ver como algo negativo, algo feo, que mira, ya, seguro que tiene las reglas, uy, qué malhumorada está, es que seguro tiene las reglas. Entonces todo eso se vuelve un círculo que te afecta o no de una manera increíble. ujú, Es totalmente. eso, el no estar educado, el no estar formado ni concienciado en todo el proceso que llevamos con la vida, hace que tú termines en una situación a veces muy negativa, se ridiculiza. Yo recuerdo el año pasado, aquí en España, la que llevaba el Departamento de Igualdad propuso que se le diera libre 3 días a las mujeres cuando estuvieran las reglas. Y todo el mundo se rió de esa señora, la ridiculizó, que cómo era posible, que incluso las propias mujeres se pusieron a decir, pero es que a partir de ahora, pues peor, no nos van a dar trabajo, porque ya cuando tienes las reglas te tienen que despachar. Oye, pero es que nadie te está diciendo que tú tienes que dejar de trabajar porque tengas las reglas. Es simplemente que tengas el permiso y la oportunidad de que si tú no te sientes bien en ese momento porque tú quieres quedarte, no es que no vas a trabajar, porque a veces cuando tienes las reglas, lo que tú sientes, incluso sin tener las reglas, hay momentos en que tú sientes como ir hacia adentro, cuando estás haciendo un trabajo interior, ir hacia adentro, quedarte tranquila, abrazada, como tranquilo, no moverte, no hacer nada. Pero no significa que no quieras trabajar porque tengas las reglas, sino porque necesitas Es que hay una tranquilizar. revolución hormonal dentro de Exactamente. cada mujer. Entonces, ese sentido de entender esa situación es maravilloso poder explicarle eso a las mujeres con las que trabajamos y podrían llevar una vida distinta. La verdad Claro. que sí. Sí, la verdad es que después de este libro vamos a leer Luna Roja. Y Ah, sí, fíjense que yo, Luna Roja, yo quería leerlo antes, pero yo digo que, yo siempre digo, yo soy guiada. Y miren, por algo leímos primero este y luego vamos con Luna Roja. Y Luna Roja es todo este tema femenino, ¿no? De la luna y los ciclos y todo ello. Entonces, sí, o sea, es, como yo digo, pareciera que todo lo estamos haciendo opuesto a lo que verdaderamente deberíamos estarlo haciendo. O sea,
sea, yo era una de esas, quejarme cuando me venía la regla, aborrecer eso, ¿no? Desde que ya me he educado, como bien dice Euni, me he educado, he trabajado en mí, pues ya llega mi regla, o sea, y ni nada de quejarme, nada de eso, sino más bien esa conexión con lo femenino, esa conexión con ser mujer. Y de verdad hay mucha desinformación, ¿no? Sí, Y todo eso no nos suma, sino que nos resta. exactamente. A mí me pasó con la regla que cuando comencé a investigar sobre ella y a trabajarlo, que obviamente no tenía conocimiento, es que a mí me gustaba que me llegara la regla, me sentía bien. Y de hecho, cuando comencé a dejar de tenerla, lo que tuve fue una sensación de que algo me faltaba y que lo necesitaba, lo echaba de menos. Y ya dejó de darme dolores, que antes tenía muchísimos dolores, pero cuando comenzó el proceso de toda esa sanación, yo no tuve que volver jamás a tomar ningún medicamento ni ningún producto para sanar todos los dolores que me daban. Era algo para mí simplemente sencillo y fácil de hacer, pero yo tuve momentos en mi juventud de usar supositorio para quitar los dolores hasta ese punto. Hasta que yo dije, esto no puede ser, tanto medicamento en el cuerpo, algo tiene que haber que se pueda hacer diferente. Ujú, Y sí, así fue. Es que es muy bonito eso. Reconciliarte con tu regla, con tu feminidad. claro. Esperanza. Pues ahorita buenos días, con respecto a lo que están comentando, pues yo médicamente y en mi persona, mi ciclo menstrual empezó a los 12 años. Empezó con sangrado abundante, 8 días, dolor intenso en el abdomen bajo, intenso, continuo, que me dejaba en la cama. Ujú, Pues era una niña de 12 años, fuimos muchos hijos, etcétera, etcétera. Mi papá también era médico. Total, que llegué a mi adolescencia, a ser adolescente joven, etcétera, y continuaba igual, me tumbaba. Y como dice Uni, también es importante, claro, que hay que incapacitar a todas esas mujeres que de verdad se sienten, y como yo me sentía, muy mal y que sí lo tumba a uno a la cama. Eso sí es importante, la incapacidad a una mujer, porque no todas tenemos el mismo biorritmo, el mismo estímulo, unas con estímulos altos, otros con bajos. Entonces, todas aquellas personas, imagínense, una con un dolor intenso, continuo en su trabajo, pues ¿qué hace? Las cosas mal. Es lo que ujú. estamos comentando al respecto. Sí, En lo total. que yo me quedo, a mí me interesó esto. El cuerpo responde en el momento en que está en contacto con la tierra. Eh, y sobre todo que en aquellas personas que viven en la India andan descalzos. Y nosotros, por ejemplo, yo nunca he andado descalza. ¿Por qué? Porque a mí me inculcaron, ponte tus zapatos, no Ujú. andes descalza, se te va a meter alguna bacteria, algún hongo. Y yo desde entonces ando con zapatos. Nunca he andado nada más en la playa cuando en la arena, ¿verdad? Eso me produce una satisfacción completa, el tocar mis pies en la arena. Pero entrar con la naturaleza es muy importante. Ahora también yo a mi bazar voy a un bazar donde hay plantas. ¿Y Mm, cuál es mi pensar en cuanto a esto, a las plantas? Ay, las plantas, ¿por qué les dan tanta importancia? Pero es que aquí dice algo muy interesante sobre la naturaleza, que tenemos que estar en contacto con la jardinería, ¿verdad? También que tenemos que, total, que ahorita en la actualidad hay pavimento, hay estructuras de varios pisos y hasta inclusive nos está diciendo que usamos tacones altos en vez de estar en un momento ajá. dado en contacto con la naturaleza. Eso es lo que me queda claro a mí en un Ujú. momento dado, y es parte de que tengo que también contribuir a la naturaleza, a querer a las plantas, porque aquí dice también que decimos nosotros, hay que platicar con las plantas. Y sí, cierto, tenemos que platicar porque aquí dice que se convierte el dióxido de carbono en dióxido de carbono. Entonces, estas plantas también nos escuchan y también tenemos que estar en contacto con ellas. Ajá, hacemos un intercambio. Intercambio.
Me encantó esta frase que dice, tenemos tantas nociones infantiles sobre el cielo y sus placeres debido a lo que hemos explorado aún la inmensidad inherente al ser humano. Si desbordas humanidad, la divinidad acudirá para servirte. No tiene otra elección. Entonces, ser humano es eso, experimentar esos 5 elementos, fundirte en tu humanidad, deleitarte, disfrutar de este cuerpo. Y obviamente eso es lo que ayuda a que la divinidad sienta tu vida, ¿no? O sea, la parte divina sienta tu vibración y tu frecuencia conectada a tu humanidad, no oída por ahí, ¿no? Sino sumamente consciente del ser humano que eres y la oportunidad que tienes de experimentar toda esta maravilla de plano, ¿no? Dice, al reconocer estos pequeños cambios en el sistema planetario, los sabios de la antigüedad trataron de usarlos no solo para su propio bienestar, sino también para aras de la trascendencia. Esto con respecto hasta poder lograr llegar a saber el tema de cuándo va a llover y todo eso, ¿no? Dice, esta tierra es mi propio cuerpo. Yo tomé este cuerpo de la tierra y regreso a ella. Pido conscientemente a la Madre Tierra que me sostenga, me contenga y me mantenga bien. Verás cómo la capacidad de recuperación del cuerpo mejora enormemente. Esto como un mantra o como un recitar en la tierra o con un árbol. Me encantó eso. Listo. Entonces, nos quedamos hasta aquí. Dice por aquí Noelia, el contacto con la tierra para conectarte rejuvenece y te da más energía y mantiene una postura más elegante. Mi entrenamiento lo hago más intenso en los días que estoy en el ciclo. Hay más beneficios. Ok. Sí, doy fe que las plantas te escuchan. Sí, la verdad es que eso está más que comprobado. Incluso el agua, cómo cambia la forma cuando uno habla y todo eso, ¿no? Entonces, es conectarnos más. Listo, pues, nos vemos mañana. Que tengan bonita semana. Chao, chao.